Bienvenidos al Evangelio para la Vida en Pareja. Hoy es domingo 27 de junio y este es el Evangelio según San Marcos, capítulo 15, del 21 al 43. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús atravesó de nuevo la otra orilla. Se reunió mucha gente a su alrededor y se quedó junto al lago. Se acercó un jefe de la sinagoga que se llamaba Jairo y al verlo, se echó a sus pies rogándole con insistencia: mi niña está en las últimas, ven, pon las manos sobre ella para que se cure y viva. Jesús se fue con él acompañado de mucha gente que lo apretujaba. Había una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años. Muchos médicos la habían sometido a toda clase de tratamientos y se había gastado en eso toda su fortuna. Pero en vez de mejorar, se había puesto peor. Oyó hablar de Jesús y acercándose por detrás entre la gente, lo tocó el manto pensando que con ello, con tocarle el vestido, se curaría inmediatamente. Inmediatamente se secó la fuente de sus hemorragias y notó que su cuerpo estaba curado. Jesús, notando que había salido fuerza de él, se volvió enseguida en medio de la gente, preguntando: ¿quién me ha tocado el manto? Los discípulos le contestaron: ¿ves cómo se apretura la gente y preguntas quién me ha tocado el manto? Él seguía mirando alrededor para ver quién había sido. La mujer se acercó asustada y temblorosa. Él, al comprender lo que había pasado, ella se le echó a los pies y le confesó todo. Él le dijo: hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y con salud. Todavía estaba hablando cuando llegaron a casa del jefe de la sinagoga para decirle: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que tengas fe. No permitió que le acompañara a nadie más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegaron a casa del jefe de la sinagoga, encontró el alboroto de los que lloraban y se lamentaban a gritos. Entró y les dijo: ¡qué estrépito! ¿Qué llantos son estos? La niña no está muerta, está dormida. Se reían de él, pero él los echó fuera a todos. Y con el padre y la madre de la niña y sus acompañantes entró donde estaba la niña, la tomó de la mano y le dijo: Tanita cum, ¿qué significa? Contigo hablo, niña, levántate. La niña se puso de pie inmediatamente y echó a andar. Tenía 12 años y se quedaron viendo visiones. Les insistió en que nadie se enterase y les dijo que dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Acabo de ver algo escondido que había acá, y es que él les dijo que dieran de comer a la niña. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Está mandando a que por favor esa niña empiece a ser alimentada con alimento divino caído del cielo. ¿Sí? Creo que aquí hay un tema de sanación y de conservar la salud del cuerpo y del alma por medio del pan eucarístico. Pero vamos a rescatar algunas cosas aquí interesantes, ¿no? El pasaje empieza con que había mucha gente. Eso es interesante. Una multitud de personas estaban en el lugar. Y resulta que viene entonces un jefe sinagogo, es decir, un sacerdote, ¿sí?, que tiene a su hija enferma. Y entonces Jesús le dice: llévame. Se encuentra en el camino una mujer con que hay un algarabío. Dice: ¿qué está pasando aquí? Dice: no, es el rabí. Ella ha escuchado de hablar de Dios. ¿Por qué nosotros debemos hablar de Dios? ¿Por qué yo hablo de Dios con ustedes? Porque es que el Señor lo está aquí ratificando en pasajes como este. Ella, como había escuchado hablar de Dios, por lo menos tenemos que hablar a Dios, tenemos que predicar a Dios. ¿Por qué? Porque si predicamos, la gente se entera. Gracias a la predicación, mucha gente empieza a saber cómo es el reinado de Dios en los corazones. Esta mujer había escuchado hablar de él, no lo conocía, mire que no es discípula. Es una mujer que simplemente había oído hablar de él y se acerca, ¿cierto? ¿Qué dice interesante aquí en el Evangelio? Ella se había dicho para sí: si yo lo toco el borde de su manto, por lo menos sé que me va a curar. Entonces hay aquí dos fes, una explícita de Jairo, una implícita de la mujer hemorroísa. En la mujer implícita hay una fe que hace arrebatar la gracia. Y aquí el tema es gracia. ¿Cómo puedes tú alcanzar la gracia del Señor? Porque estás en la necesidad y porque eres una persona a quien Dios escucha su oración. Escucha tu oración, Dios escucha tu oración.
¿sí? Si estás perdiendo realmente una salud, si estás perdiendo a tu hija, ¿sí? A tus hijos si los tienes embolatados, no pierdas la fe, no pierdas la oración que el Señor va a tocar, ¿sí? Llevadme, dice Jesús, y le dice a Jairo, llevadme, y entonces él es llevado, ¿sí? Y esta mujer también dice, yo voy a ser sanada. Y ustedes se dan cuenta cómo es que la fuerza salió de Dios ante la fe de ella. Una fe inquebrantable, una fe fuerte, una fe en la que ella sabía que tenía que hacer eso, donde había intentado muchísimas cosas. Yo les digo, he llegado últimamente a las conclusiones, es muy difícil trabajar yo como psicólogo con personas que no sean creyentes, créanlo. A veces me siento agotado, o sea, me puede venir un hombre con cierto sentimiento de culpa, que eso de por sí yo lo declaro como que no es dolor de contrición, sino como un cierto dolor de culpa, porque quiere dejar su vagabundería. Y cuando empezamos a trabajar sobre eso, él avanza, pero retrocede. Avanza, retrocede, avanza, retrocede. Y en esa se queda muchas veces. Eso es por falta de gracia. Sí, igual que yo tengo algunos católicos, avanzan y retroceden. ¿Por qué? Porque no conservan la gracia. Es que conservar la gracia es muy, pero muy importante. Entonces, sin Dios es muy difícil que eso se haga. Muy difícil que realmente la bendición, la transformación, la salida del pecado, en fin, ¿sí? Aquí hay algo. Mire que si estamos diciendo que a la niña le dijeron que le diera de comer, es porque parece, desde mi punto de vista, que la niña no era de sacramento, no era de una comunión con Dios. Por eso le dice, denle de comer. Le está diciendo, pues, que para que lo va a dejar escrito una cosa como tan trivial. No, es que de Jesús no sale nada trivial. Entonces tenemos que entender qué es eso de denle de comer. Denle de comer es lo que les dije también Jesús a los apóstoles, ¿no? ¿Qué les dijo cuando estaban, que había un montón de gente y decían, ya la gente está con mucha hambre, Señor? ¿Qué les dijo a él? Darle de comer, les dijo a ellos. ¿Y qué iba a decir? ¿Qué iba a ser? La multiplicación de los panes, es decir, la prefiguración de la Eucaristía. Entonces, esta niña era una niña que estaba viviendo sin Dios. Sí, por eso cayó enferma. Listo, por vivir sin Dios. Y esta mujer también, hemorroiza, sí, apenas después de la enfermedad es que empezó a oír de Jesús, empezó a oír de Dios. Ella no había oído hablar de Dios. Igual, si ven, las causas de las enfermedades de nosotros, imagínense las del alma, que nosotros pensamos que no, el esposo promiscuo, coquetico, infiel, malgastón, la mujer iracunda, resentida, todas estas cosas, y creemos que eso no repercute, repercute porque estamos viviendo lejos de Dios, no estamos en la cercanía de Dios y el Señor nos está diciendo, listo, vuelvan al camino y aliméntense, vida sacramental, ¿sí? Matrimonios católicos, padres católicos, esposos y esposas católicos, ¿sí? A vivir realmente para que no nos enfermemos en el camino del Señor y para que recobremos la salud, tengamos el alimento espiritual, oración, sí, muy importante, Santo Rosario, importantísimo, pero la Santa Eucaristía. Ahora, esposo, ¿cómo vas a recibir tú la Santa Eucaristía? ¿Sí? Si no estás con la gracia. O no te vas a arriesgar a recibir sin la gracia, es decir, de hecho en pecado, en desgracia, a recibir la Santa Comunión, porque eso sí es grave. ¿Sí? Primero tienes que ir a hacer el encuentro con Jesús, ¿sí? A tener el encuentro con Jesús para que después puedas recibir y el Señor también te diga, levántate, igual que le dijo a esta niña, ¿sí? Tanita cum, a ti te digo, levántate, también nos dice a nosotros, a ti te digo esposa, levántate, a ti esposo, levántate, ¿sí? Y ya cuando nos levanta, ¿qué le dice entonces a los sacerdotes? Y te dice a ti, búscalos a ellos, ¿para qué? Para que recibas de comer, ¿sí? Y así te mantengas en el camino correcto. La gloria sea al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo.